Este programa llega gracias a Jack Daniels, Colectivo 23 y PostD. Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo por aquí molestándolos en este canal de Hablemos de Negocios. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y que muchos me han estado preguntando. ¿Cómo organizo mis finanzas personales? Esto de acá es importante y a mí me hubiera encantado que me lo enseñen a mis 20 años. El dinero no es un fin en sí mismo, es un medio para comprar tiempo y libertad. Esta metodología, esta creencia, lo que me ayuda es a poder entender que no tengo que estar ahorrando plata por ahorrar y dejándola ahí estancada, ni tampoco derrochándola y gastando. Esto es simplemente que yo tengo que crear un sistema que permita que ese dinero genere más dinero para comprarte tiempo y libertad. Entonces, sin más rodeos, hablemos de negocios. ¿Cómo organizo mis finanzas personales? Muy bien, este es el típico tip que te van a dar las personas financieras y que yo lo aplico porque funciona. Lo dicen muchos porque funciona. Es 50% de mis finanzas son gastos fijos. Pago de departamento, pago de la deuda de repente de mi carro, pagos que sí o sí tengo que pagar. Pago de la nana de mi hijita, todas las cosas que sí o sí tengo que pagar. 20% es gastos variables, es todo lo que tenga que ver con entretenimiento, cosas que puedo salir a comer con Mafe a un restaurante o lo que sea. Y el último 30%, trato de que sea 30%, a veces los variables pueden aumentar un poquito, pero entre 10 y 30% uso todos los meses de inversión ahorro. ¿Por qué digo inversión ahorro? Porque yo creo que el mejor ahorro es una buena inversión y esa metodología siempre la aplico. ¿En qué sentido? Si yo simplemente guardara mi plata en una cuenta bancaria y la dejara ahí estancada, todos los meses perdería poder adquisitivo más o menos aquí en el Perú. Ahorita está más o menos en 8%, pero por inflación normalmente está en promedio 3% al año. Entonces, cada año vas teniendo 3% menos capacidad de comprar cosas porque los precios de las cosas suben. Entonces tú lo que tienes que hacer es generar un sistema que te permite ganarle a la inflación todos los años. ¿Ok? ¿Eso estamos claros? Ahora vamos a ver cuál es el sistema que uso para justamente ganarle a la inflación y hacer que esa maquinita de dinero trabaje para mí para poder comprar más tiempo y libertad. Pero antes de entrar a la distribución de la inversión que yo uso, en qué invierto mi plata, etc., quiero hablarles de cómo organizo mis gastos. Creo que es clave, en primer lugar, tener el accountability de todo lo que vas gastando cada día. Yo normalmente, en verdad, he hecho varios experimentos con esto. Primero tenía un Excel que manejaba mes a mes, con mi presupuesto, con todo lo que me ingresaba y todo lo que iba gastando, pero la verdad no me era muy cómodo. A los 15 días dejaba de ingresar los gastos porque el hábito era difícil de crearlo. Necesitaba hacer el hábito mucho más accesible. Lo empecé a poner en mis notas del celular. Y bacán esto, pero no me permitía traquear o no me permitía hacer los cálculos fácil para luego meterlo en mi Excel, o a veces me olvidaba también los gastos. Entonces creé la solución para mí mismo y ahora está disponible para todos ustedes, que es un bot que se llama Finanbot. Es el bot de Cambista, que es un chat en WhatsApp donde tú simplemente agarras y le dices el gasto, por ejemplo, 30 soles, / categoría. Pones restaurante, no sé, pediste un Rappi, gasto en compras, en la categoría que tú quieras. Entonces tú vas registrando y el bot te va diciendo, ok, registrado, y en el punto que tú quieras, porque tú has puesto, por ejemplo, presupuesto del mes de agosto, del 1 de agosto al 30 de agosto. Entonces tú todo lo que vas gastando, el bot lo va registrando y tú simplemente le dices resumen del gasto y te va a decir todo lo que has gastado, todo lo que deberías gastar diario para respetar tu presupuesto y en qué categorías has gastado. Entonces no tienes que hacer un Excel gigantesco para mapear tus gastos. Tienes un WhatsApp donde simplemente vas poniendo lo que vas gastando y automáticamente, de manera inteligente, te va diciendo cuánto estás respetando tu presupuesto o no. Es más, si es que gastas mucho en un día, te dice, oye, aguanta, bájale el gasto diario para que respetes tu presupuesto. Está súper chévere, poco a poco vamos a ir mejorando el bot para que tenga más funcionalidades, pero eso es lo que estoy usando al día de hoy para que sea más accesible y para poder tener el accountability de todos mis gastos. Es muy importante porque las finanzas personales empiezan con la conciencia.
Si tú eres consciente de tus gastos, vas a saber en qué estás gastando de más, de repente hay gastos hormigas, suscripciones que no te sales, para ir poco a poco disminuyendo eso y ordenar tus finanzas. Muy bien, ahora, como voy a hablar de en qué invierto mi dinero, que es la parte ya de ahorros, inversión, que es toda la parte que dije es de 10% a 30% al mes, como voy a hablar de algo personal, me voy a tomar un exquisito de Jack Daniels. ¡Qué rico! Es algo que es bien personal, entonces tengo que tomarme un poquito de este traguito de Jack Daniels porque si no, la canción. Hay un viejo dicho en Wall Street que dicen que lo que tú deberías invertir, cuánto invertir en riesgo y cuánto invertir en el fondo de seguridad, ¿no? Tú tienes que tener tu inversión de riesgo y seguridad. Dicen que es 100 años menos tu edad el riesgo que puedes asumir. Yo tengo 31 años, entonces el riesgo que puedo asumir es el 69% de mi capital y el otro 31% debería tenerlo asegurado. Cuanto mayor eres, menos riesgo tienes que asumir porque más responsabilidades vas a tener. Ese es el viejo dicho. Yo en verdad, como tengo una hija, no lo cumplo, pero se lo dejo a ustedes para que ver si lo cumplen. Yo destino el 60% de mi capital a riesgo y el 40% de mi capital a seguridad. ¿Qué es seguridad para mí? Normalmente lo que dicen es, tú tienes que tener un fondo de seguridad en donde en cualquier momento, en cualquier caso de emergencia, tú puedas usarlo, ¿ok? Normalmente, ¿cuánto es este presupuesto? Mínimo 6 meses de tus gastos mensuales, ¿ok? Ese presupuesto de ahí, tú lo sacas en base a lo que vas gastando justamente en el accountability que les dije y sacas los 6 meses de gastos y agarras y dices, ok, debería tener, no sé, 30.000 soles guardados para que en caso ocurra una emergencia, rápidamente puedas reaccionar. Entonces, esta cuenta donde debería ser un tema de emergencia es por el tema de liquidez. Acuérdense, hablando de negocios, que las empresas no quiebran por falta de ventas, sino por falta de liquidez. Y la liquidez es tener el dinero suficiente para cubrir las responsabilidades de corto plazo. Lo mismo ocurre a nivel personal. Si tú no tienes, si por ejemplo pasa un accidente y tú no tienes esa liquidez, quiebras literal. Entonces, en este punto es clave que tú tengas este fondito de 6 meses por lo menos de emergencia. Ojo, este fondo de emergencia yo lo tengo, que tiene que ser 100% disponible, pero no quiere decir que esté en una cuenta de ahorros, porque acuérdense que la inflación se la va a ir comiendo. Yo lo tengo en un fondo mutuo que es totalmente disponible, es como una AFP, pero 100% disponible y que me va rentando al mismo tiempo. Yo la puedo sacar cuando me dé la gana. Eso también lo tengo ahí. Y además, todo este 40% que les digo de seguridad, también tengo ahí en un fondo. ¿En qué se distribuye este fondo de seguridad? Básicamente es una mezcla de, y acá voy a hablar, 45% son bonos de empresas de Estados Unidos o del gobierno de largo plazo. ¿Qué son los bonos? Son deudas. Entonces tú pagas por una especie de deuda del gobierno a largo plazo o de una empresa, por ejemplo un Walmart, y ellos te van a pagar con un interés si tú les das esa plata. ¿Ok? En las empresas públicas o el gobierno hacen este tipo de bonos. Son más seguros de repente que invertir en la acción directamente. 45% en bonos de empresas. 35% está distribuido, de este fondo de seguridad solamente estoy hablando, está distribuido en las empresas más representativas del mercado bursátil en Estados Unidos. El S&P 500 son las 500 empresas más grandes en Estados Unidos y el Dow Jones, que son las empresas industriales más grandes en Estados Unidos. Entonces todo está metido ahí, el 35%. De ahí 15% lo tengo en materias primas, como el oro, por ejemplo, que básicamente son fondos que cubren un poco el valor y permiten sopesar el riesgo del resto de alternativas. Y finalmente dejo 5% de cash, de efectivo, en caso hayan caídas para seguir reinvirtiendo. Esto de acá yo no lo hago, lo hace el fondo mutuo Flip. Yo he creado un fondo mutuo, o sea, básicamente con Cambista nos juntamos con un fondo mutuo que tenía buenas rentabilidades e hicimos una marca nueva que se llama Flip. Este es un fondo mutuo que te permite invertir en automático y hacer que el dinero trabaje para ti. Y ya tienes seteado el portafolio dependiendo del perfil de riesgo que tengas. Este perfil de riesgo que les digo de seguridad es el búho consciente. El búho consciente es un tipo de perfil de riesgo que básicamente te ofrece este fondo para que tú inviertas el dinero ahí y más o menos hacia atrás. Nadie te puede asegurar una rentabilidad hacia el futuro. Ojo, si es que alguien te ofrece una rentabilidad hacia el futuro, está mintiendo porque nadie controla esto. Entonces, nosotros sí podemos decirte que hay una rentabilidad hacia el pasado promedio,
pero no te puedo asegurar que va a tener esa misma rentabilidad hacia el futuro, pero puedo darte el track record de cuánto hemos generado. Ese fondo de seguridad más o menos genera 6% al año, hacia atrás, ¿ok? Y es más o menos lo que yo espero cada año. Si estás buscando herramientas para agilizar el proceso de compras de tu cliente en el punto de venta, has encontrado al aliado correcto en POS.D. Tienen una gama de productos que te van a ayudar, como por ejemplo impresoras que te permiten imprimir vouchers a la velocidad de la luz, lectora de código de barras, pantallas táctiles que te permiten gestionar todo sin necesidad de teclados y mucho más. No dejen de visitarlos en su página web para que puedan ver toda la gama de productos que tienen que te ayudarán a potenciar tu negocio en ese punto de venta que tienes. Ahora viene la parte más contundente de mis finanzas personales, que es este fondo de riesgo. Acuérdense que a veces hay gente que me escribe y me dice: Daniel, ¿dónde puedo invertir sin riesgo? Si quieres un retorno de tu capital, siempre va a haber una cuota de riesgo. El riesgo es necesario para generar rentabilidad. Si no quieres riesgo, no hay rentabilidad. Así de sencillo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero también mayor capacidad de perder. Entonces tienes que lo más importante a nivel financiero es que tengas tu portafolio, tu dinero diversificado en distintas canastas. Porque de esa forma te aseguras de que si esta canasta cae, esta canasta pueda levantar esta caída. Entonces, en el caso de mi fondo de riesgo, lo tengo dividido de la siguiente forma. La mayor cantidad de mi capital de riesgo está metido en Flip, pero en un fondo distinto, que es el fondo de la cobra chorada. ¿Se acuerdan que le dije la seguridad? Está el búho consciente. La cobra chorada tiene otra distribución dentro del fondo mutuo del canal de Flip, que es el siguiente. Básicamente es el 65% de esa cantidad de dinero está distribuido en las empresas más grandes de Estados Unidos, el S&P 500 y el Dow Jones. En el caso de la seguridad era 35%, ahora es 65%. El 15% está distribuido en empresas pequeñas con potencial en Estados Unidos, de las pequeñas las más grandes de Estados Unidos, que es un ETF. El ETF es una forma de indexar varias empresas en un solo lugar y obviamente lo hace que sea mucho más barato, y está en el Russell 2000, el 15%. Y el otro 15% está anexada a acciones de empresas de más valor de Estados Unidos. Está, por ejemplo, ahí Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Pfizer, Coca-Cola y empresas grandes en Estados Unidos que se va renovando dependiendo de cuál es la empresa más grande todo el tiempo. Esa es la cobra chorada. Y además, yo invierto en empresas específicas. Ya hemos hecho videos en este canal de cómo analizo empresas para invertir. A mí me gustan algunas empresas donde yo invierto, por ejemplo HP, invierto en Apple, invierto en Google. Pero ¿cómo analizo estas empresas previo a invertir? Hay 5 tips para que tú puedas analizar una empresa, y son los 5 tips que usa Ackman, es un inversionista muy famoso, Bill Ackman. Son 5 tips para que tú inviertas en una empresa. ¿Cómo invierto en una empresa? A través de Happy. Happy es una app que es como un Robinhood en Latinoamérica, que te permite invertir sin mínimos y sin comisiones. Entonces tú inviertes, tú puedes desde aquí en tu celular, te registras, pones plata e inviertes en empresas como en Apple, en Google, en etcétera, todas las empresas de la bolsa de Estados Unidos directamente. Esta aplicación yo la uso para invertir en empresas particulares. Entonces, ¿cuáles son los 5 tips para invertir en empresas particulares? 1, tiene que ser simple. Si tú no entiendes el negocio, no te metas. Cuanto más sencillo para ti sea de explicar a un niño de 9 años cómo funciona el modelo de negocio, buenísimo. Por ejemplo, esa fue la razón, la falta de simplicidad, por la cual yo me salí de Facebook, ahora Meta. Porque no puedo entender muy bien cómo van a hacer dinero con este nuevo futuro de Meta. Entonces dije, mejor freno de mano, pum, me salgo, vendí mis acciones. Los negocios que sí puedo explicar, trato de entrar un poco a profundidad. ¿Dónde veo todo este tema del negocio? Tú simplemente entras a Google, pones Investor Relations y la marca que estás buscando, por ejemplo, Investor Relations Google, y te va a salir presentaciones que ellos le hacen como empresa pública a las personas para que entiendas, y hablan de la primera parte, es la parte de business, es la parte de lo que hablan del negocio, por ejemplo, en el famoso reporte que se llama 10K, 10K. Ese reporte lo hacen todos los años para que tú puedas entender la estrategia que está detrás, qué ventajas competitivas tienen, cómo ganan dinero, etc. Si tú puedes entender el negocio, bacán. Primer tip. Segundo tip es predictibilidad. Parecido al tema de la simplicidad, pero justamente tiene que ver con el futuro.
Si tú sabes hacia dónde va el negocio, te va a generar mayor seguridad, por ende vas a estar tranquilo. Pero en cambio, si no sabes cuál es la estrategia o la visión del negocio, vas a estar todo el tiempo ansioso y eso para mí no es saludable para mi mente. Entonces, el segundo tip es que sea predecible hacia dónde está yendo. El tercer punto es la caja. Todo negocio debe ser una fábrica de dinero. De repente, aquí me van a tildar un poco de conservador, pero yo analizo mucho cuánta caja está generando, hago una proyección en base al crecimiento que ha tenido de ingresos y utilidades y proyecto en cuánto tiempo recuperaría mi dinero. Este punto es importante porque cuando tú inviertes en una empresa, tienes que imaginar que estás comprando la totalidad de la empresa, que estás pagando todo por la empresa, para que de esa forma puedas proyectar, oye, ¿en cuánto tiempo recuperaría? Si es que la recuperación es en 10 años o menos, suelo entrar. Y esto lo haces no con el P/E ratio famoso que muchos hacen, porque el P/E ratio no está considerando el crecimiento de la empresa, sino que yo lo hago manualmente. Veo todos los ingresos que ha tenido en el pasado, todas las utilidades, cuánto ha crecido, el margen que tiene y lo proyecto hacia el futuro como si comprara toda la compañía. Por más que inviertas $100, haz eso, te va a ayudar. Entonces, caja. El tercer tip es, tiene que ser una fabriquita de dinero, porque tú como inversionista lo que quieres es recuperar tu dinero en el menor tiempo posible. Aprende y aplica las habilidades de la era digital para desafiar tu futuro profesional con nuestro auspiciador Colectivo 23. Con el código Daniel30, no lo olvides, Daniel30, tienes 30% de descuento en todos sus programas especializados. El cuarto punto es el famoso MOAT, que en la traducción es foso. Básicamente viene de la época medieval. Los castillos, han visto en las películas antiguas de repente o adaptadas en el medioevo, que ponían estos ríos al costado del castillo para que no pase el ejército contrario. Entonces, lo que básicamente quiere analizar esto es cuáles son las barreras de entrada que tiene el negocio para que competidores no entren a tu castillo. Ese es el MOAT. Ese es el cuarto punto de Bill Ackman, las ventajas competitivas o barreras de entrada. ¿Cuáles son esas barreras de entrada que tiene la empresa que está entrando? Tienen una marca fuerte, por ejemplo, de repente tienen aliados estratégicos que la competencia no puede obtener. ¿Cuáles son esas barreras de entrada que ponen este río gigantesco a la competencia y cosa que de esa forma tú cuidas tu dinero en la empresa que has invertido? Tiene clientes fieles, por ejemplo, también es un MOAT potente. Si son clientes recurrentes y fieles y tú vas viendo eso, es una barrera fuerte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Netflix, es un caso interesante. Yo salí de Netflix porque la competencia empezó a aumentar y ya no habían tantos diferenciales con respecto, por ejemplo, a Disney Plus y a otras que han salido a la par. Entonces dije, oye, esta ventaja competitiva no está tan buena, ¡pum!, zafo rancho. Y la última y más importante, creo yo, es el precio en el que entras. Porque hay empresas muy buenas, pero que están sobrevaloradas. ¿Por qué ocurre eso? Porque el mercado se mueve por expectativas. Justo hoy día hablaba de eso con una amiga. Si el mercado tiene expectativas sobre una empresa, tienden a meterse mucho dinero porque espera mucho de esa empresa y cuando entra mucho dinero en la empresa, el precio sube. Cuando la gente vende sus ganancias, el precio baja. Entonces, en este punto es clave ver en qué precio está la empresa. Para eso tú tienes que hacer un análisis fundamental. Lo veremos en otro video en un futuro, cómo analizar si es que el precio es adecuado en una empresa o no antes de entrar, pero es clave entrar en un precio que o esté subvaluada, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ha habido un bear market o un mercado bajista, hay buenas empresas que se presentan para que tú puedas invertir porque están más baratas y de alguna manera justifica el precio en el que están muchas empresas que son buenas en sí mismas. Si tienen estos 5 criterios, para mí es un check gigante para invertir en una acción o no. Y finalmente, otra parte de riesgo, que ya es mucho más riesgo para mí, son las startups. Yo invierto al día de hoy en 4 startups. Una que se llama Tiendada. Es una plataforma que te permite crear una tienda virtual para emprendedores. Está acorde a mí, entonces investigué mucho sobre la empresa e invertí en esa startup. Otra que invertí se llama My Good Week, que es una plataforma para traquear hábitos. Ahí tengo bastante porcentaje de esa empresa. Soy socio con un programador que vive en Tokio y es ruso. Y es una historia loca, también la voy a contar en otro video. Y otra que es Flip, el fondo mutuo que les conté. Ahí también soy accionista. Y finalmente soy accionista en Happy, que es la plataforma que te permite invertir sin comisiones y sin mínimos. Entonces esas son mis 4 startups que son de alguna manera de más riesgo.
Personalmente, y probablemente también me odien acá, yo no invierto en criptomonedas. No creo mucho en las criptomonedas. Yo prefiero tener el control de qué es lo que puede pasar con la empresa porque tengo el cash flow ahí, tengo la caja, tengo el precio, tengo quiénes son los socios, quiénes son el management de la empresa. Entonces tengo mucho más control. En cambio, en criptomonedas, yo estoy metido en el mercado de monedas en dólares y soles porque soy dueño de Cambista, esta plataforma de cambio de divisas. Sé la volatilidad de las monedas. Entonces las criptomonedas, por ejemplo, para mí no son una opción, ni siquiera de riesgo, porque yo no creo mucho, la verdad, en el futuro de estas y probablemente me van a linchar, pero no importa. Eso es lo que creo y eso es mis finanzas personales al final. Eso es. Bueno, espero que les haya gustado este video de finanzas personales. Así es como me organizo. He tratado de condensarlo rápidamente en un video lo más corto posible. Ya saben, primero tengan el accountability de los gastos que tienen. Vayan poniéndolo en algún lugar, en este caso el bot de Finanbot, que lo voy a dejar en el link de la descripción para que vayan usándola. De ahí, acuérdense que el mejor ahorro es una buena inversión y distribuyan su capital en fondo de seguridad, fondo de riesgo. Y finalmente recuerden esta frase que a mí me motiva mucho de Warren Buffett, que es: cuando la gente tiene miedo, yo soy más ambicioso. Y cuando la gente está de fiesta, yo soy más cauteloso. En ese sentido, donde hay más oportunidades es cuando aparecen crisis. Entonces tienes que estar muy atento en esas oportunidades para poder invertir tu dinero y poder cogerte una buena ola. Nos vemos en el siguiente capítulo de Hablemos de Negocios. Chao. Este programa llegó gracias a Jack Daniels, Colectivo 23 y PostD.